Decía que le agradecemos a Álvaro Forteza que participe en nuestro seminario. Es un seminario en origen de probabilidad y estadística, pero tiene una vocación interdisciplinaria, en particular con la economía, también con la biología, con la ingeniería de origen, en fin. Y sobre todo, déjenme mencionar que en este momento están habiendo cambios importantes en la enseñanza y el colectivo de matemática en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, probablemente tengamos más interacción y entendamos un poco más y, bueno, es una esperanza. Álvaro es ingeniero agrónomo de formación básica, hizo economía en México, el doctorado en Suecia, en Gotemburgo en 1996 y es profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí está llegando Andrés. Y declara en su sitio web que se dedica a dos ramas de la economía, la protección social, la seguridad social, y en particular déjenme mencionar que Álvaro integró la comisión de expertos de asesoramiento del BPS, por lo que le estamos muy agradecidos y que en el segundo tiempo, capaz que nos cuente algo. Pero bueno, la otra área de trabajo es la economía política y sobre eso nos va a hablar hoy, en la separación de poderes del Estado y partidos ideológicos. Muchas gracias, adelante. Bueno, gracias Ernesto por la introducción, gracias por la invitación al seminario, disculpas por haber puesto que estábamos, bueno, no sabía el nombre del seminario, pero está. Si entiendo bien, a ver, yo debería poner acá un horario porque, disculpen, debía haberlo puesto antes. La idea es algo así como, ¿cuánto? Sí, 55 minutos, una hora, tranqui. Es muy informal, te vamos a molestar y... Sí, me parece bien, interrupciones. Y, y creo que, a ver, yo estoy poniendo acá disculpen, tenía que haberlo puesto antes, el tema de... El timer. Sí, el timer, porque... Está. Que me... Sí, no me quiero pasar. Es medio difícil, uno se pone a hablar de lo que conoce y cree que el mundo está ahí. Pero bueno, hay muchas más cosas. El tema que se me ocurrió proponerles es un artículo que ya está terminado, ya está publicado, pero bueno, es un artículo que a mí me gusta, que hicimos con Juan Sebastián Pereira, seguramente algunos de ustedes conocen. Es teórico, me pareció que podía ser una cosa adecuada a un público de gente de matemáticas, de estadística. Y trata sobre uno de los grandes temas de la economía política, que es el tema del control de los gobiernos. Entonces, a ver, por alguna razón, ahí va. El tema presentado primero una muy breve introducción sobre cuál es el tema, ¿sí? Pensando un poquito justamente en que quizás la gente que no está dedicada a esto, y después ya entramos un poco más en materia un poco más dura. En las democracias tenemos típicamente una tensión entre la delegación de decisiones y el control. ¿Sí? Típicamente se delega, los ciudadanos se supone que delegan poderes de decisión en políticos. ¿Sí? Y esto genera un problema de control, ¿no? O sea, se delega, se le dice a alguien, bueno, tú vas a decidir por un cierto tiempo, hasta cierto punto, bajo ciertas reglas, ¿sí? Pero lo cierto es que tiene cierta autonomía para tomar decisiones, esa persona que es electa, y esto plantea un problema de control. ¿Cómo se controla que esa persona actúe en la dirección que beneficia o que interesa, o según las opiniones de aquellos que hicieron esa delegación? Los mecanismos de control que tradicionalmente se reconocen
los más básicos, son las elecciones y la separación de poderes. ¿Sí? Estos son los dos grandes paraguas. Dentro de esto hay varias cosas, unas cuantas. La idea básica de las elecciones es simplemente que si hay un mal desempeño, el individuo, el incumbente que se llama, ¿no? El que está en el gobierno, lo pierde en la siguiente elección. O tiene menor probabilidad de ser reelecto si tiene esa posibilidad, o su gobierno va a tener una menor probabilidad de sacar un buen resultado, en fin, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, son siempre planteados de este estilo. Tenemos una línea de tiempo donde en primer periodo actúa el individuo que está en el gobierno, el incumbent, y después viene una elección donde se puede elegir entre reelegir a este individuo o elegir a un challenger, un desafiante, ¿no? La oposición. ¿Sí? Y en el segundo periodo, bueno, el que haya ganado hace lo que quiere. Hay un problema de selección acá, ¿sí? En el sentido de que los votantes van a estar decidiendo en esta elección, son los jugadores activos en ese punto, en base al desempeño en el primer periodo. ¿Sí? Y hay un tema de incentivos, en el sentido de que un buen desempeño, que habrá que definir más precisamente, pero digamos por ahora sí vagamente, un buen desempeño en el primer periodo puede redituar al político en el sentido de aumentar la probabilidad de ser reelecto. ¿Sí? O sea, acá aparecen estos dos elementos que van a ser centrales en toda la historia, que son selección e incentivos. ¿Sí? Seleccionar a los buenos tipos, dar incentivos para que los individuos hagan lo mejor, a ser definido precisamente más adelante, lo mejor desde el punto de vista de los votantes. Se entiende normalmente que esta institución, que es la central y que ha sido la más analizada de lejos y seguirá siéndolo por mucho tiempo más, sin embargo, no es suficiente. ¿Sí? La otra institución es la de separación de poderes con frenos y contrapesos. Los checks and balances suele traducirse con frenos y contrapesos. ¿Sí? La idea es esta, de que ramas separadas del gobierno tienen poder para prevenir acciones de las otras ramas y por lo tanto induce una cierta separación. ¿Sí? Esto es algo, y estas imágenes están acá, son de los que nosotros estudiamos en secundaria, ¿no? Locke, Montesquieu, ese tipo de cosas, para los gringos el Founding Fathers, ¿no? Los que redactaron la primera constitución, fines del siglo XVIII en Estados Unidos, en fin. La literatura formal que analiza estos temas, que es lo que se conoce como en gran paraguas agencia política, porque es un problema, es una aplicación particular de la gran teoría de agencia. Se focaliza, decía esta literatura, mayoritariamente, ¿sí? Y casi exclusivamente en las elecciones. Es la institución más analizada por lejos. ¿Sí? Hay algunos papers sobre separación de poderes, son relativamente pocos, ¿sí? Sobre todo en la literatura formal, analítica. Lo que queremos analizar acá son preguntas como estas: ¿qué es lo que pasa cuando tenemos los dos mecanismos al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Cómo la separación de poderes afecta la selección y la disciplina? Esos dos elementos que decía que van a estar siempre presentes. ¿Cuáles son los principales dilemas, trade-offs, digamos, decimos siempre, que introduce la separación de poderes? ¿Sí? Una cuestión de bienestar, si realmente la separación de poderes mejora siempre el bienestar de los votantes. ¿Sí? Y bueno, si no fuera así, ¿en qué circunstancias, ¿sí? La separación de poderes puede esperarse que sea beneficiosa? ¿Sí? Es ese el tipo de preguntas. Un poco más específicamente, yendo a las contribuciones que nosotros pensamos que tiene el paper, primero presentamos un modelo que tiene rendición de cuentas electoral. El EA es por Electoral Accountability, ¿no? Que es el primer mecanismo, el que va por el lado de elecciones, y separación de poderes, SP es por separación de poderes, en presencia de riesgo moral y selección adversa. Tenemos los dos problemas de incentivos y de selección. En la jerga de teoría de agencia,
tenemos información asimétrica sobre acciones y sobre tipos de individuos, ¿sí? Lo primero es riesgo moral, lo segundo es selección adversa. La literatura existente, que yo decía que es relativamente escasa sobre separación de poderes, se ha concentrado en riesgo moral, ¿sí? Le estamos agregando selección adversa, que es un tema central, que es el tema estrella, digamos, en la última generación de modelos de agencia política. Segunda contribución que aspiramos a hacer es que agregamos un tema posicional al valorativo común. Esto supongo que suena chino, pero el punto es este. Normalmente en ciencia política se distinguen dos tipos de dimensiones en las tomas de decisiones públicas. Una que tiene que ver con ámbitos, temas, dimensiones en las cuales hay diversidad de opiniones o intereses en la ciudadanía, ¿sí? Eso es lo que se conoce como dimensiones, temas, problemas posicionales, porque hay distintas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo del libro de texto, ¿dónde ubicamos el puente? ¿En el Río Negro, en el Río Uruguay o en lo que sea? ¿En qué otro lado? ¿Dónde hacemos la carretera? ¿Al este del país, al oeste? En fin, son temas típicamente posicionales y lo estoy poniendo en ejemplo literalmente posicional. En realidad no tiene que ser una posición geográfica, obviamente, ¿no? Pero esto deriva, para los que conocen algo, de Hotelling, que lo formalizó de esa manera. ¿Sí? Viejísimo tema. Pero, sin embargo, en el tema de agencia política, o sea, en el problema de control de los políticos por parte de la ciudadanía, lo central es siempre lo que se llama el balance, o sea, el problema valorativo común, la dimensión valorativa común. Esto tiene que ver con dimensiones en las cuales no hay discrepancia o conflicto de intereses al interior de la ciudadanía, ¿sí? Y en ese sentido se diferencia totalmente de lo posicional. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, se supone que la ciudadanía prefiere tener políticos honestos que corruptos, prefiere que le roben menos a que le roben más, prefiere que el tipo se esfuerce a que no se esfuerce, prefiere a un competente que a un incompetente, ¿sí? Esencialmente son dimensiones en las cuales el potencial conflicto entre la ciudadanía o bien no existe o es mínimo, y uno puede hacer abstracción de eso, ¿sí? Es bien distinto de los temas posicionales. Cuando se está analizando la literatura que empezó a analizar formalmente el problema de control, se focalizó naturalmente en los problemas valorativos comunes, porque típicamente ese era el problema, es decir, cómo controlar para que el tipo no robe, cómo controlar para que se esfuerce, en fin. Lo que hacemos acá es decir, ojo que está bien ese primer supuesto, como una primera aproximación, pero en presencia de temas posicionales, el control puede ser muy distinto, ¿sí? Entonces agregamos el tema posicional y acaba una cuestión de dimensión 2 por lo menos en la toma de decisiones. Puede ser más de 2, ¿no? pero no menos en esta cosa. Y en tercer lugar, partidos ideológicos, ¿sí? Esto quiere decir partidos que tienen distintas posiciones, para eso necesitamos lo posicional, obviamente, si no esto no tiene sentido. Distintas posiciones puede responder a, no importa, en ese sentido el modelo no es, es una primitiva nada más del modelo, pueden ser por razones ideológicas stricto sensu, pueden ser por intereses, puede ser por lo que se quiera, pero el hecho es que hay posiciones distintas, preferidas, ¿sí? Y esto puede generar, y se analiza en la literatura, problemas de debilitamiento de la rendición de cuentas electoral, porque si se deciden las elecciones en base a problemas de tipo posicionales, la rendición de cuentas en el sentido que decía de teoría de agencia, ¿no? De control de que el tipo no robe, control de que se esfuerce, etcétera, etcétera, se puede llegar a ver debilitado, ¿sí? Y otra preocupación vinculada a esto es la preocupación de la posibilidad de bloqueos, ¿sí? La existencia de bloques distintos, con distintos puntos de vista, puede llegar a la inacción, la parálisis, ¿sí? O sea, otro tema que en este marco analítico que proponemos se puede analizar en forma sistemática. Entonces,
¿Por qué incluimos este problema posicional y los partidos ideológicos? Bueno, porque la selección de política basada, por ejemplo, en corrupción, entonces el sacar del gobierno a un deshonesto, puede involucrar, típicamente involucra, un cambio de partido. ¿Sí? Y el cambio de partido trae asociado un cambio de políticas. ¿Sí? Acá un par de ejemplos, ¿no? Brasil, es decir, el dilema entre estos dos contendientes. Este era el candidato del PT, ¿no? En las elecciones que ganó Bolsonaro. Obviamente, uno podrá discutir la cuestión corrupción, etcétera, pero mucho que eso es un tema típicamente valorativo común, ¿sí? Pero la decisión involucra cuestiones muy diferentes desde el punto de vista de posicionamiento, ¿sí? Ideológico, de políticas típicamente posicionales. ¿Sí? Otra razón por la cual nos interesan los temas posicionales y los partidos ideológicos es la preocupación esta por el bloqueo, la posibilidad del bloqueo. Aquí estamos simplemente poniendo la contratapa de un libro que hizo bastante ruido hace unos años, que fue publicado justo antes del triunfo de Trump en Estados Unidos. Después esta gente tuvo que salir a disculparse diciendo que no estaban promoviendo semejante cosa. Pero bueno, la tesis fundamental de este libro, escrito por dos distinguidos cientistas políticos de Stanford, decía, bueno, básicamente tenemos un sistema que está bloqueado, ¿sí? Que no permite actuar al presidente. Hay que fortalecer la presidencia. Entonces, las contribuciones que nosotros aspiramos a hacer en este paper es, bueno, por un lado, introducir partidos políticos en un modelo de rendición de cuentas electoral que por lo demás intenta ser estándar, la parte de rendición de cuentas electoral, ¿no? Y comparamos dos arreglos institucionales distintos, uno sin separación de poderes, ¿sí? Entonces solo tenemos poder ejecutivo, y decide y se acabó, y esto es lo dominante en teoría de agencia. ¿Sí? Y el otro ambiente que introducimos y que es más novedoso es con separación de poderes, en la cual específicamente vamos a considerar un ejecutivo y un congreso, un parlamento. ¿Sí? Una visión panorámica de resultados para dar una idea de por dónde vamos, después vemos hasta dónde se llega con lo formal. Primer punto es que la polarización puede debilitar el funcionamiento de las elecciones, ¿sí? Y en el sentido de que debilita y hasta puede eliminar totalmente la selección y la disciplina, las dos cosas. ¿Sí? Por polarización, acá lo que estamos entendiendo es hay distintas posiciones, ¿sí? Hay un tema posicional, distintas posiciones que tienen una importancia, un peso relativo muy grande frente a lo valorativo común. Con polarización fuerte, la rendición de cuentas electoral se debilita. ¿Sí? La separación de poderes, y esto es lo más novedoso, si se quiere, en este ambiente, en esta cosa, es que mejora el bienestar en ambientes polarizados. ¿Sí? Necesariamente mejora el bienestar en el sentido de utilidad obtenida por los votantes, por todos. ¿Sí? Por un lado, combinando, ¿sí? la elección de lo que se conoce como gobiernos unificados y divididos. Esto es, gobiernos de un mismo partido, poder ejecutivo y legislativo con el mismo partido, mayorías parlamentarias sería la idea de un gobierno unificado. Dividido es ejecutivo de un partido, legislativo de otro. ¿Sí? O sea, no se le dan mayorías parlamentarias. El mecanismo simple que aparece en el modelo es que se puede elegir un gobierno con mayorías en el primer periodo si la ciudadanía prefiere una reforma. ¿Sí? De esa manera se evita el bloqueo político. La reforma se habilita a través de una fuerte mayoría parlamentaria. ¿Sí? Después, reelegir solamente al presidente, ¿sí? Y no al Parlamento,
sí, el Ejecutivo tuvo un buen desempeño en el sentido acá de que no extrajo rentas. Acá el modelito vamos a usar rentas como tema valorativo común, podía ser otras cosas. Y reelegir solamente al Congreso en el caso contrario. Esto implica, en definitiva, gobierno dividido en el segundo periodo. O sea, jugando con las mayorías parlamentarias, ¿sí?, se tiene una nueva herramienta que puede fortalecer la rendición de cuentas sin generar un bloqueo, ¿sí? Y eso es particularmente útil en contextos de alta polarización. ¿Por qué? Porque en contextos de alta polarización la rendición de cuentas se va al diablo, ¿sí? La separación de poderes, sin embargo, reduce el activismo, ¿sí?, cuando hay preocupación central por el tema de corrupción, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque los votantes eligen el gobierno dividido para frenar la extracción de rentas, ¿sí? La separación de rentas, a su vez, la separación de poderes, a su vez, elimina, ¿sí?, la extracción de rentas en el segundo periodo, lo cual es muy importante porque es un hecho conocido. Rendición de cuentas electoral, para los quienes tienen limitaciones a la reelección, tiene poca o nula efectividad, ¿sí? Una debilidad que identificamos en el modelo, que aparece en el modelo, habría que ver si en la práctica, ¿no?, ocurre, es de la separación de poderes, es que puede debilitar la selección, ¿sí? También, bueno, perdón, esto me lo voy a saltear. Me parece que es de menos importancia y el tiempo corre, ¿sí? Vamos entonces un poquito más a darles una idea de por dónde va la formalización de esto. Capaz que ustedes tienen más interés en eso que algunas otras audiencias, y aún así no me da el tiempo de entrar en los detalles, por ejemplo, ni que hablar de demostraciones, ¿no? Pero bueno, por lo menos tratar de transmitir por dónde intentamos formalizar esto. El modelo tiene dos partidos políticos, y por comodidad le vamos a llamar izquierda y derecha. Da igual, podría ser cualquier otra cosa, pero lo importante es que hay una dimensión posicional en la cual hay distintos puntos de vista y unos se ubican de un lado, otros se ubican del otro. En realidad va a haber un continuo en las políticas, pero en las preferencias de política, pero estos partidos van a estar en algunos de los dos extremos. Va a haber ciudadanos, tres tipos de ciudadanos, es lo mínimo que necesitamos para esto, podría haber más, pero izquierdistas, derechistas y moderados, o centristas, o swing voters, o como se le quiera llamar, ¿sí? El número de izquierdistas y de derechistas es menor a la mitad, ¿sí? La proporción, ¿no?, habría que decir en realidad, es menor a la mitad. Esto es simplemente una cuestión de que estamos en un ambiente en el cual son decisivos los votantes moderados, ¿sí? Hay por ahí un lema en el apéndice del coso del paper demostrando eso, no tiene nada demasiado particular, ¿sí? El gobierno sin separación de poderes es un gobierno donde está compuesto exclusivamente por un ejecutivo, y eso lo vamos a representar por la X, executive, y con separación de poderes tendremos ejecutivo y congreso, ¿sí? 2 periodos es lo mínimo que necesitamos para esta historia, y el timing, acá una versión simplificada del timing, de la secuencia temporal, ¿no? Después vamos a entrar en más detalles, porque, por ejemplo, en qué momento se tiene qué informaciones claves en todo esto, pero para dar una primera idea de por dónde va tenemos una primera elección, ¿sí?, donde se elige al Ejecutivo, ¿sí? Después el gobierno elige las políticas, ¿sí?, en las dos dimensiones, en la valorativa común y en la posicional. Después la naturaleza, jugador ficticio, digamos, aleatoriamente, se elige a un desafiante, en el sentido que, aleatoriamente, ¿en qué sentido? Bueno, la dimensión esta del tipo, que podría ser honesto o deshonesto. Después vienen elecciones. En esas elecciones
se reelige o se elige al desafiante, al opositor, y después el gobierno implementa sus políticas. ¿Sí? Entonces los ciudadanos acá se preocupan por las dos dimensiones que decía, rentas y políticas posicionales. ¿Sí? Las políticas posicionales, por simplicidad acá, las vamos a hacer discretas, 0 o 1, nada más, binarias. ¿Se hace la reforma o no se hace? Por decir algo. ¿Sí? No es algo central esto, pero simplifica bastante y nos focaliza en políticas que uno tiende a pensar importantes, cualitativo, ¿no? ¿Se hace o no se hace tal reforma? ¿Sí? Preferencias. Los ciudadanos les disgusta la extracción de rentas, o sea, pierden utilidad cuando se extrae rentas, las rentas RX, que son las rentas, parte de las rentas que extrae el Ejecutivo, las RC que extrae el Congreso, y las RO, rentas que extrae el Ejecutivo no observables. Las tres, que voy a entrar después más en detalle, son rentas, y el votante, rentas quiere decir robo, ¿no? Lo que el tipo directamente se roba. ¿Sí? Y eso es negativo para el ciudadano. Las preferencias sobre políticas van a ser cuadráticas, en definitiva esto nos lleva a funciones de utilidad de este estilo. ¿Sí? O sea, la utilidad total es una suma, es una utilidad aditivamente separable en el tiempo, se le llama esto, ¿no? Suma de utilidad obtenida en el primer periodo, más beta, que es un factor de descuento, por utilidad obtenida en el segundo. ¿Sí? Y la utilidad en cada periodo responde a esta expresión, que depende de estas dos dimensiones. Esta es la dimensión posicional. Perdón, el valor esperado de S ya en esta versión, no sé por qué quedó, no debería estar. Bueno, no importa demasiado, creo, pero lo corregí ayer y no sé dónde quedó. Esta primera dimensión es la posicional, entonces esto es la política, esto es el punto preferido por el I, el votante I, ¿sí? Y los desvíos al cuadrado son lo que se penaliza, ¿no? Con este negativo. Y valores negativos, digamos, menos las rentas, influyen en la utilidad. ¿Sí? El A es un parámetro que simplemente me da el peso relativo de lo posicional frente a lo valorativo común. ¿Sí? Va a haber heterogeneidad acá. Los izquierdistas tienen, bueno, el delta I para los izquierdistas lo vamos a llamar delta L, ¿sí? Y prefieren 0, los derechistas prefieren 1, o sea, esto lo vamos a ubicar entre el 0 y el 1, ¿no? Y los centristas van a elegir algo que está entre 0 y 1. ¿Sí? No necesariamente en el justo medio, pueden estar torcidos por un lado, para el otro. ¿Sí? Y bueno, como caso extremo, podrían llegar a coincidir con alguno de los otros, no es un caso extremo demasiado interesante. Ah, ¿Sí? no, eso es lo posicional, el RO creo que era el RO 0, RO 1 y RO intermedio. No, esto es lo valorativo común. No, el Esto RO, es el RO. El RO L ¿cuál RO? Esto es P. no, el RO sub L igual 0, ese, abajo, abajo. No, es delta, cacho. Ah, delta, delta sub L, está. Ah, delta. Me confundí la letra, sí. Delta es lo posicional, Sí. está. Sí, sí, sí. Ese es el punto preferido, ¿no? Con esta función de utilidad estoy diciendo, hay un punto preferido. Para el individuo L, para el votante L, el punto preferido es 0, es que se elija la política 0. ¿Sí? Y bueno, desvíos respecto a esa política producen pérdidas según esto. Ah, bien, gracias, entendí. Yo tengo una pregunta. El delta es el mismo para los centristas, el delta es el mismo para todos. Sí. Está. Sí. Sí. Perdón que acá se me quedó una versión vieja, porque esto ha ido variando. Yo acá le llamé moderados, entonces esto debió haber sido M, quizás no delta S. El delta S es por swing voters, son distintas maneras de llamarle, ¿no? Da igual. Lo que sí es una diferencia un poquito mayor es que acá el valor esperado ya no va. Teníamos una versión donde había estados de naturaleza aleatorios, después vimos que podíamos deshacernos de eso y chao, desapareció. Pero bueno, no sé por qué, no me quedó ahí. Bueno, hay dos tipos de rentas acá, las observables y las inobservables, o sea, esas que aparecían ahí, R y RO, se distinguen por eso. Vamos a ser un poquito más explícitos inmediatamente de qué es esto, pero básicamente la idea es que observable quiere decir que el votante observa que le robaron antes de tomar su decisión electoral, antes de votar. ¿Sí?
Inobservable quiere decir que no lo observa antes. ¿Tá? La naturaleza es un pseudo jugador, ¿no? Que elige en cada periodo el valor máximo de las rentas que se pueden extraer. ¿Sí? Perdona Álvaro, pero si no lo observa, ¿por qué está en la función de utilidad? No lo observa, está bien el punto. Para tener claro qué quiere decir observa o no observa, hay que decir cuándo. Estrictamente uno tendría que poner la línea de tiempo Ah, con qué información se tiene en qué momento. Por eso yo dije un poco rápido, quizás, que ta. el no observa quiere decir que no lo observa antes de tomar su decisión, que es lo más relevante desde el punto de vista de cómo afecta las decisiones del votante. Pero el votante sabe que puede haber algo oculto allí, le pueden haber extraído rentas y lo más importante, pueden volver a extraérselas en el futuro. ¿Sí? Y al final se va a dar cuenta. Es decir, por ejemplo, hay un proyecto, se está haciendo un puente. Yo no sé si hubo alguna historia ahí donde se sobornó a un gobernante del ministerio, de lo que fuera, ¿sí? Y se está poniendo no sé, los hierros del ancho que corresponde para hacer los pilotes. Soy votante, eso no lo veo. ¿Sí? Ahora, dentro de 5 años el puente se cae. Ahí me entero. ¿Sí? El problema es que yo tuve que, antes de eso, votar, y de repente me lo comí y al tipo lo reelegí. ¿De acuerdo? Sí, sí, se Entonces, entiende. lo de inobservable refiere a que no lo observo en el momento adecuado como para que esa acción sea una señal que pueda ser tomada en cuenta por el votante. No, Voy a ir pero más al detalle un poquito más adelante. una pregunta sobre esto mismo. Sí. El mismo ejemplo que vos pusiste. Porque está, bueno, lo observás para el siguiente periodo, entonces. Quizás. Estrictamente en la dinámica de este juego es al final de todo, ¿no? Sí. Está, no, yo pensando en una iteración, digamos, en, en que, bueno, en que si lo observaste más adelante, es como que tenés un factor de retardo ahí, pero bueno, después no lo tenés que volver a contabilizar en, en lo que está inobservable, digamos, sino que después de cierto tiempo se descubrió y pasa a ser observable. Digo, porque vos después sumás las... Sí. eh, No, lo clave de este componente, es que Ta. lo observás recién al final. Y el votante tuvo que tomar decisiones claves antes. Esa es una cosa que recién va a quedar bien clara cuando ponga todo el timing, ¿no? Pero eso es esencial, sí. Está bien la pregunta porque es esencial. ¿Sí? ujú, Y eso a su vez es esencial para la decisión del político. Es decir, esto es un juego, ¿no? Hay interacción estratégica. Cuando el político decide extraer rentas R, ¿sí? Tiene que saber que esas rentas van a ser observadas y van a ser una señal para el votante. Una señal que le van a decir algo, le va a transmitir información al votante sobre quién es el político. Es un juego de información asimétrica. El político, yo les digo que puede ser de izquierda o de derecha, eso se sabe. Los detalles de la información justamente van a ir un poco después, pero claro, es un poco engorroso. Pero también puede ser honesto o deshonesto, y eso no se sabe a priori, no se observa directamente. Ahora, la extracción de rentas es una señal que el votante puede utilizar, ¿sí?, para actualizar sus expectativas sobre la calidad del político, sobre si es honesto o deshonesto. Estas rentas funcionan como señal, ¿sí?, y generan entonces lo que se llama un juego de señalización. Es decir, el político tiene que saber que cuando elige R está enviando una señal. No solo está extrayendo algo que a él le interesa robar, si es deshonesto, sino que además está enviando una señal que va a ser interpretada por los ciudadanos. En cambio, esta otra es algo que afecta directamente el bienestar del político, pero no puede ser usada como señal simplemente por el momento en que el ciudadano percibe esto. Lo percibe demasiado tarde. Es una manera de plantearlo, ¿no? Otra manera puede ser simplemente hacerlo estocástico y darle distintas probabilidades. Y estos son extremos, ¿no? Es decir, esta se observa con certeza, esta no se observa con certeza. O sea, probabilidad de observar 1, probabilidad de observar 0, antes de la toma de decisiones. Es otra manera de modelizarlo, en eso no somos novedosos. ¿Sí?
Después hay oportunidades de extraer rentas que se representan por la R y la Rho, y tienen, bueno, aleatorias con una cierta distribución de probabilidad, ¿sí? Y el gobierno, como decía, organizado en uno o dos cuerpos, según que estemos hablando de sin separación de poderes o con separación, ¿sí? Si hay un solo cuerpo, el Ejecutivo es el que decide todo, ¿sí? Lo posicional y lo valorativo común. Si hay dos cuerpos, la cosa es un poco más complicada. Tenemos un ejecutivo y un legislativo. El ejecutivo propone políticas, las tildes acá están representando propuestas, a diferencia de políticas implementadas. Vamos a ver cómo se pasa de las propuestas a lo implementado. Y entonces el Ejecutivo hace propuestas en lo posicional, que es el P tilde XT, en periodos, ¿no? RXT, que son las propuestas en materia de extracción de rentas, ¿sí? Observables, inobservables, ¿sí? Y estas van a estar limitadas por el techo R y el techo Rho, ¿sí? Que son techos aleatorios, ¿sí? O sea, hay periodos en los cuales hay más oportunidades de extraer rentas, hay periodos en los que hay menos oportunidades de extraer rentas. Aclaro, en esto tampoco estamos agregando nada nuevo, esto es estándar en la literatura, en fin. El Congreso o el Parlamento también proponen políticas posicionales y de extracción de rentas del Congreso, ¿sí? Que están también limitadas por las posibilidades que salieron aleatoriamente y la propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo se pasa de las propuestas a las políticas en un sistema de separación de poderes? Bueno, esto es lo que algunos llaman regla constitucional, ¿sí? Que recoge el sistema de pesos y contrapesos. Primero, en la dimensión de la política posicional, las hipótesis que hacemos acá son de las más simples y estándares posibles, no agregamos nada nuevo en esto, a pesar de que hay más de una en la literatura, pero esta es una de las más estándares y las que nos pareció más útil para los puntos que queríamos hacer aquí. Lo primero es una regla de unanimidad. Si están de acuerdo, se hace lo que se propone, se acabó. Es decir, si el Ejecutivo y el Congreso proponen lo mismo, entonces se hace eso, ¿tá? Si hay discrepancia, se impone el statu quo, es decir, la política heredada del periodo previo, ¿tá? Esto genera la posibilidad del bloqueo. Se puede generar un bloqueo, se impide el cambio. Es bastante estándar esa parte. En materia de rentas observables, se obtiene la mitad de R, o sea, de las oportunidades totales de extracción de renta, si hay un gobierno unificado, o sea, si los dos son del mismo partido político, y las propuestas son de partir realmente por la mitad, ¿sí? 0 en caso contrario, en cualquier otro caso. Es obviamente una versión muy simple, larga literatura detrás de esto también, pero bueno, el punto es que acá estamos posibilitando que el sistema de separación de poderes con pesos y contrapesos elimine las rentas, es el segundo renglón de aquí, ¿sí? Pero específicamente en el caso de que haya un gobierno dividido, ¿sí? O sea, de que haya un ejecutivo de un partido y un legislativo del otro. Si son del mismo, existe la posibilidad, no la certeza, existe la posibilidad, vamos a ver en qué equilibrios sí, en qué equilibrios no, de que haya un acuerdo, ¿sí? Y por último, las rentas inobservables eran exclusivamente del Ejecutivo, y lo que se implementa es lo que se propone. Obviamente, nadie más observa eso, nadie más tiene poder de decisión, lo hace directamente el Ejecutivo, por lo tanto su propuesta es la política. Tenemos dos partidos, izquierda que siempre prefiere el 0, derecha que siempre prefiere el 1. ¿Sí? Y tenemos honestos y deshonestos en los dos partidos. Los honestos jamás extraen rentas, los deshonestos van a hacerlo si la oportunidad es suficientemente buena, y esto habrá que definirlo más precisamente y caracterizarlo un poquito más adelante. Hay una probabilidad QH de que el político sea honesto, y esto tiene que ver específicamente con que el ciudadano no observa directamente si es honesto o deshonesto. La utilidad del político en la oficina es cuando está en el gobierno, digo, ¿no?
es esta. Cuando está fuera del gobierno, acá no lo puse, es igual al ciudadano, es lo que se llama un modelo de citizen candidate, de candidato ciudadano. Cuando está en el gobierno tenemos esto, que tiene algunas similitudes con las preferencias de los votantes, no es idéntico. Por lo que veo me acordé de sacar el valor esperado aquí y no en la otra diapositiva, pero bueno. Tema posicional, y tema valorativo común. El político tiene ciertas preferencias de J, delta J, sobre el tema posicional y de nuevo desvíos cuadráticos. Después, si estamos hablando del ejecutivo, obviamente que va a obtener un efecto positivo si es deshonesto de la extracción de rentas del ejecutivo, ¿sí? Pero va a ser negativo si es un tipo honesto, o sea, por preferencias no quiere extraer rentas. Beta J puede ser negativo si es honesto, pero en todo caso es negativo el efecto de las rentas extraídas por el otro cuerpo, ¿sí? Y por último hay un elemento que es las llamadas ego rents o rentas del ego, es el pago por el hecho de estar en la oficina, ¿sí? Bueno, si es el Congreso, algo análogo, lo mismo respecto a lo posicional, y lo de extracción de rentas puede llegar, si es deshonesto, a valorar las rentas extraídas por él mismo y tiene un efecto negativo las rentas que trae el otro, ¿sí? Y las rentas del ego son positivas, ¿sí? Y si está fuera de la oficina, es igual que el votante. Así que ahí estaba incluido realmente, ¿sí? Vamos a suponer que el statu quo del periodo 0 es 0, eso es sin pérdida de generalidades, por fijar ideas. Podría haber sido 1, da igual. Perdón, ¿cómo se fija PT? Bueno, a eso voy. Está bien, adelante, adelante, adelante. Sí, sí. A ver, perdón, no llegamos, pero ya algo adelanté, ¿no? Es decir, el PT es ¿no? Ah, Tiene que ver con las propuestas que hicieron, perfecto. ¿sí? Ta, 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 ta. Y está la regla de unanimidad y la regla de bloqueo, ¿sí? Perfecto. Unanimidad, bloqueo, ¿sí? Pero ver completamente eso depende de parte de la solución, ¿no? Del equilibrio. Entonces, el timing ahora un poquito más en serio, en los dos ambientes, sin separación de poderes y con separación de poderes, ¿sí? Sin separación de poderes tenemos a los votantes eligiendo el ejecutivo, este pseudo jugador naturaleza eligiendo las oportunidades de renta, o sea, se descubre un pozo petrolero o no. Si se descubre el pozo petrolero, hay más oportunidades de robar. Si no se descubre, habrá menos, ¿sí? Después, el ejecutivo, que es el único gobernante que hay acá, elige la política posicional del periodo 1, P1, las rentas observables del periodo 1, R1, las rentas inobservables del periodo 1, R1. Después viene la naturaleza y elige al tipo del desafiante, o sea, si es honesto o deshonesto. Después vienen los votantes en la segunda elección y eligen al ejecutivo. Pueden elegir reelegir al que está o al desafiante, ¿sí? Después la naturaleza elige las oportunidades de renta en el segundo periodo, ¿sí? De esa abstracción que decíamos que era una función GDR, una CDF, una función de distribución GDR. Y después el ejecutivo elige, ¿sí? La política y las rentas que extrae, la política posicional y las rentas que extrae. Si fuera separación de poderes, tenemos, bueno, primero la naturaleza eligiendo esa política inicial, la del status quo, que dije, bueno, vamos a suponer en lo que sigue que es 0, o sea, P0 va a ser 0 por comodidad, pero da igual. Después vienen los votantes que tienen que elegir ahora al Ejecutivo y al Congreso. O sea, tienen que elegir si es un tipo el candidato de la izquierda o el de la derecha en cada uno, ¿sí? Después la naturaleza elige las oportunidades de rentas. Bueno, acá faltó poner RO, debió haberlo puesto también, de rentas observables e inobservables. Después el Ejecutivo hace sus propuestas, las P tildes, las R tildes, las RO tildes. Después el Congreso hace sus propuestas, ¿sí? Después la naturaleza, bueno, se resuelve por la regla constitucional, eso no es parte del juego, así que ni lo puse, pero estas propuestas se traducen en políticas, con las reglas que ya definí, y la naturaleza elige un challenger, un desafiante, ¿sí? Elige en el sentido de dos desafiantes, ¿no? Para el Congreso y para el Ejecutivo, en el sentido de si son honestos o deshonestos. Los votantes eligen, ¿sí?
y la naturaleza vuelve a ver oportunidades, a dar oportunidades de extracción de rentas, etc. Entonces, lo que queremos aquí, con esto es simplemente la descripción, y me están quedando 12 minutos en mi reloj, y lo único que hice fue describir el ambiente, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con esto es tratar de analizar cuáles son los comportamientos más razonables de todos los jugadores que tenemos acá, los votantes, los políticos, ¿sí? Y para eso lo que vamos a utilizar es un concepto de equilibrio que aplica a este caso, que es el de equilibrio bayesiano perfecto. Esto es, lo digo muy brevemente, ¿no? Son equilibrios, en primer lugar, son equilibrios de Nash. Es un subconjunto de los equilibrios de Nash. Los equilibrios de Nash son aquellos, los más básicos de teoría de juegos, ¿no? Es decir, son perfiles de estrategias donde cada jugador elige su mejor respuesta a las estrategias de los otros. Su mejor respuesta evaluada en función de las funciones de utilidad que definí. ¿Sí? Tienen ciertos fines, ciertos objetivos, los tipos eligen estrategias que son acciones a tomar en cada nodo del juego en que le toca jugar, que resultan óptimas dadas las estrategias que eligieron los otros. ¿Sí? El equilibrio bayesiano perfecto es un refinamiento, ultra refinamiento del equilibrio de Nash. Por un lado es perfecto, esto quiere decir que se cumple la condición de Nash en todos los subjuegos, en cualquier punto del juego, y en particular si uno empieza a ir por retroinducción, al final del juego es óptimo hacer lo que se definió al principio, o sea, self-reinforcing, ¿no? Es autorreforzante. Y lo más específico es la parte de bayesiano. Bayesiano es por el hecho de que el jugador desinformado, en nuestra aplicación, el votante, desinformado en el sentido de que no sabe en particular quiénes son los candidatos. O sea, sabe a qué partido pertenecen, pero no sabe si son honestos o deshonestos, ya sea el gobernante o el oponente, el desafiante. Entonces, la hipótesis que hacemos es que los ciudadanos actualizan bayesianamente sus conjeturas respecto a estos políticos. En principio, el ciudadano tiene una conjetura al principio del juego. La más razonable que puede hacer es que la probabilidad de que los candidatos de ambos partidos sean honestos, o sea, de cada partido, quiero decir, sea honesto, es QH, ¿sí? El parámetro exógeno. Esto refleja un poco la calidad de la clase política, si se quiere. Hay un tal porcentaje de los políticos de este país que son estos. Y supuesto neutralidad, le metemos el mismo porcentaje a los dos partidos, ¿no? El tema acá no va por ese lado. Lo clave es que a lo largo del juego se va generando información que permite al jugador desinformado, al votante en nuestro caso, ¿sí? Revisar esas conjeturas iniciales, refinarlas. Y la manera más lógica de hacerlo es usando la regla de Bayes. Por decir una cosa extrema, un político honesto jamás robaría dadas sus preferencias. Es fácil mostrar que en equilibrio no va a haber ningún equilibrio en el que el tipo robe. ¿Sí? Un deshonesto a veces va a robar y a veces no. Si yo observo que el político robó, soy votante, debo concluir necesariamente que el tipo es deshonesto. ¿Sí? Ese es un caso extremo, sencillo, de actualización bayesiana, ¿verdad? Le aplico la regla de Bayes, bueno, llego a eso. Obviamente que hay casos que son los que nos van a interesar, un poco más sutiles, ¿no? Donde hay ciertas probabilidades, no tan extremas. Pero en todo caso hay una posibilidad de actualización bayesiana, de refinar esas conjeturas. Entonces, por eso es lo de equilibrio bayesiano perfecto. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a buscar es un perfil de estrategias, o sea, estrategias de todos los jugadores que están aquí, que son equilibrios de Nash, que lo son en todos los subjuegos, y que además el jugador desinformado, el votante, actualiza bayesianamente sus conjeturas. ¿Sí? Entonces,
vamos a identificar equilibrios en los dos ambientes, sin separación de poderes y con separación de poderes. Y la idea es comparar esos equilibrios para ver qué impacto tiene en particular la separación de poderes, ¿sí?, en los atributos fundamentales de los equilibrios. Esa es la estrategia ¿no?, de modelización. La solución normalmente que vamos a aplicar acá es lo que se llama retroinducción. Empezamos por el final y vamos hacia el principio, ¿sí? Supongamos que se llegó al periodo 2, ¿sí?, t igual 2, y entonces, ¿qué es lo que es óptimo hacer para estos individuos? Y acá no hay nada demasiado interesante, porque es obvio, ¿sí? El deshonesto va a extraer rentas, ¿sí?, y un político de derecha va a elegir uno, y uno de izquierda va a elegir 0, y no hay demasiado. Bueno, y el honesto obviamente no extrae rentas, no hay demasiado. Donde hay más acciones en el primer periodo. Perdona, eso primero es porque no hay futuro. Sí. Entonces haces lo que te Sí. conviene y punto. Está. Sí, es muy sencillo. Perfecto. Obviamente que hay versiones con horizontes más largos. Lo clave es si son infinitos o no. Pero bueno, no nos metemos en ese tema, que es todo un tema, ¿sí? Tenemos dos tipos de equilibrios en esta institucionalidad donde no hay separación de poderes. Lo único que hay es un ejecutivo, ¿tá? No es esta nuestro aporte fundamental, esta es la parte que está más analizada, lo que nosotros queremos, a pesar de que no tan analizada cuando hay temas posicionales, ¿no? Sí hay cierta contribución en esa materia, pero lo que más nos interesa es ver el impacto de la separación de poderes. Pero claro, necesitamos primero ver esto para decir, bueno, si yo introduzco esta nueva institución, ¿cómo me cambian los equilibrios? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para representarlo de una manera muy simple, tenemos acá dos tipos de equilibrio, y estas son nuestras proposiciones 1 y 2. ¿Sí? Uno que llamamos el equilibrio de rendición de cuentas electoral, el EA es por Electoral Accountability, ¿no? Son equilibrios bayesianos perfectos en los cuales hay rendición de cuentas en el sentido de que los votantes condicionan la reelección a que las rentas sean 0, o sea, a que el tipo no extraiga rentas observables, obviamente, las otras no se ven, ¿sí? Y acá va a haber ciertos umbrales, RJ, serán RL y RR para los dos partidos, tales que el deshonesto, un político deshonesto, no extrae rentas si las oportunidades de extraer rentas son menores o iguales a esos umbrales. ¿Sí? Básicamente la idea es, intuitivamente, no vale la pena quemarse, ¿sí?, mostrando que soy deshonesto por chauchas y palitos. Y si lo que se puede robar son un par de miles de dólares, sería un tonto si lo hiciera. ¿Por qué? Porque pierdo la elección haciendo eso, ¿sí?, porque revelo mi tipo, o por lo menos reduzco mucho las probabilidades. En este caso vamos a decir que las pierde directamente, ¿sí? Pero si la oportunidad es más atractiva, entonces, bueno, capaz que es demasiado atractiva como dejarla pasar. Típicamente el equilibrio es un equilibrio de umbral, ¿sí? Y aquí, bueno, caracterizamos los umbrales. Realmente no me da el tiempo para entrar a discutir esto, yo creo que mejor lo salteo porque estamos a minutos de terminar, ¿sí?, y me voy a quedar sin lo básico. El otro tipo de equilibrio posible es un equilibrio de polarización, ¿sí? Perdón, una cosa clave. No, está bien, vamos a caracterizar lo que es. Un equilibrio de polarización es un equilibrio en el cual los votantes siempre reeligen al incumbente, ¿sí? Los deshonestos, si resulta ser deshonesto el incumbente, entonces no se va a disciplinar, ¿sí? Y no va a haber tampoco selección. Los votantes no están seleccionando a los mejores, ¿sí? O sea, la polarización en este ambiente destruye totalmente la rendición de cuentas electoral. Es un ambiente en el cual la institución básica, la elección, es totalmente inútil para controlar a los políticos, ¿sí? Este es el ambiente que más nos interesa, en el sentido de que, por ser el punto en el cual la institución clave, elección, es menos útil, es donde esperamos que la separación de poderes pueda contribuir, ¿sí? Esto que está puesto acá, que no me da el tiempo de entrar en muchos detalles, tiene que ver con el grado de polarización y el grado de competencia política que hay acá. Este valor absoluto de esta cosa, de A por 2 delta menos 1, recoge esas dos cosas.
polarización y competencia política. Vamos a llevarlo a extremo, simplificarlo, como que fuera polarización. Si hay fuerte polarización, ¿sí?, entonces nos vamos a un equilibrio de polarización, ¿sí?, en el cual esencialmente la intuición creo que es muy directa, el votante decide en base a lo posicional, y no se preocupa por la extracción de rentas, ¿sí? Si hay menos polarización, el votante está dispuesto a controlar con más cuidado, ¿sí?, el tema de extracción de rentas. Me salteo esto por falta de tiempo y vamos a los equilibrios con separación de poderes, ¿sí? ¿Qué pasa en el periodo 2? Bueno, el votante acá va a elegir siempre un gobierno dividido, esto es, ejecutivo de un partido, legislativo de otro, y con eso logra que la extracción de renta sea cero, necesariamente, ¿sí? El no darle tanto poder al ejecutivo con mayorías parlamentarias contribuye al control, que en el segundo periodo es lo esencial. ¿Por qué? Porque si importaba la política posicional adecuada ya se puede haber logrado en el primer periodo, ¿sí? Eventualmente se puede llegar a votar por un gobierno unificado en el primer periodo que haga la reforma que sea necesaria. Una vez que se hizo, ya está, ¿sí? Ahora, la extracción de rentas no observables podrá ser positiva si el tipo fuera deshonesto, sobre eso no tenemos control, ¿sí? Y no va a haber cambio de política, o sea, la política va a ser más resiliente que en un sistema sin separación de poderes. ¿Qué pasa en el periodo 1? De nuevo, es donde hay más actividad, ¿sí? Y acá tenemos de nuevo dos tipos de equilibrios, pero que son muy distintos a los anteriores, ¿sí? Dependiendo de las rentas que se espere observar, ¿sí? Y esta es una expectativa condicional un poco compleja, pero bueno, la dejo por ahí, digamos, intuitivamente. Dependiendo de las rentas que el ciudadano espere que se puedan observar en el segundo periodo, podremos tener un equilibrio de gobierno unificado o de gobierno dividido. Si las rentas esperadas no son demasiado grandes respecto a un umbral, que es el que está escrito acá, que sería este puntito, digamos, podemos tener un gobierno unificado, es decir, lo óptimo para el votante es elegir un gobierno unificado. Esto es, ejecutivo y legislativo del mismo partido, ¿sí? Se va a elegir en particular, recuerden, supuse, y esto es sin pérdida de generalidad, que la política inicial era 0, ¿sí? Entonces, si el votante decisivo tiene una preferencia por la política 1, entonces va a elegir un unificado RR, o sea, ejecutivo de derecha, legislativo de derecha. Eso le permite hacer la reforma que el votante decisivo prefiere, ¿sí? Y justamente para eso elige un gobierno unificado. Después, los votantes reeligen solamente al Ejecutivo si observan que no se extrajo rentas, ¿sí? O sea que el Ejecutivo no extrajo rentas, y solamente al Congreso en el caso contrario. ¿Qué hace el político? Los políticos. En el primer periodo, los incumbentes extraen rentas si los dos son deshonestos, ¿sí? Tienen que ponerse de acuerdo por la regla que pusimos, ¿sí? Y si además R1 supera bueno, el umbral que debió haber sido RCP, no R1, no importa, otra notación que cambió, ¿sí? O sea, si las rentas son suficientemente altas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los tipos saben que van a ser removidos, ¿sí? Y en particular el Ejecutivo no lo va a hacer si es por poca plata, ¿sí? Obviamente que un deshonesto siempre extrae rentas inobservables. La separación de poderes en nuestro ambiente no está ayudando por ese lado, ¿sí? El otro tipo de equilibrio posible es de gobierno dividido. Si las rentas que se espera que puedan extraer los políticos son mayores a un cierto umbral, entonces el ciudadano vota por un ejecutivo de un partido, legislativo de otro. No le da mayoría parlamentaria, ¿sí? No va a haber reforma en ese caso, ¿sí? O sea que por ahí puede haber un costo, si el ciudadano tenía preferencia por la reforma, pero haciendo el balance entre las dos cosas, reforma versus extracción de rentas, en este caso se juega por el tema rentas, porque las rentas son importantes. Las rentas observables van a ser 0 por división de poderes, ¿sí? Con gobierno minoritario, y los incumbentes deshonestos van a extraer rentas no observables, ¿sí?
Las reformas acá solamente tienen lugar en el periodo 1. ¿Sí? Los votantes tienen la posibilidad de cambiar al gobierno sin cambiar las políticas. Esto es una cuestión clave en nuestro esquema, es un punto básico de la separación de poderes. Es decir, la mayor parte de los modelos de agencia política que no trabajan con separación de poderes tienen esta cuestión, si uno le mete la parte posicional, de que si yo quiero desplazar a un corrupto, estoy cambiando la política. Es el dilema de Bolsonaro versus Assad. ¿Sí? Si alguien estaba convencido, un tipo, digamos, de centro, de que el PT había robado, tema que será muy discutible, pero supongamos que este centrista se hubiera convencido de eso, ¿sí? Algún clase mediero de San Pablo, por ejemplo. Bueno, si vota por Bolsonaro, ¿sí? Está haciendo un cambio de política muy radical que podría no gustarle si no hay otros controles. Ahora, si hay una institucionalidad de separación de poderes, puede elegir un gobierno dividido, o sea, votar por Bolsonaro, desplazar al PT del Ejecutivo, pero no darle mayorías parlamentarias como para que haga lo que quiera, y en particular para que haga grandes reformas. ¿Ah? Eso es un aspecto central de estos equilibrios. Entonces, las rentas, la posibilidad de extensión de rentas, enfrenta a los votantes a un dilema, ¿sí? Que es el tema de reforma versus control. O sea, si quiero hacer reforma, tengo que dar suficientes mayorías parlamentarias y eso debilita los controles. Si quiero fortalecer el control, tengo que dividir, ¿sí? Reforzar, ¿sí? El control del Ejecutivo y eso va a enlentecer o imposibilitar las reformas. Esa es la... ¿sí? Entonces, la separación de poderes en un ambiente en particular de alta polarización, ¿sí? Es positiva, aumenta el bienestar de la mayoría de los votantes, una cosa que demostramos por ahí en una proposición, si sin separación de poderes teníamos equilibrios de polarización. ¿Sí? O sea, ¿por qué intuitivamente? Porque si tenemos una alta polarización, habíamos visto que las elecciones no funcionaban, ¿sí? No funcionaban los incentivos, no funcionaba la selección, y la separación de poderes entonces aporta. ¿Sí? Y lo hace de una manera que no impide la reforma, combinando adecuadamente gobierno unificado y gobierno dividido. ¿Sí? Esa es la fortaleza fundamental de introducir separación de poderes en ambientes de fuerte polarización. ¿Sí? Obviamente, un problema que trasciende lo que estamos poniendo acá es que justamente los ambientes de fuerte polarización son ambientes en los cuales se tiende a debilitar la separación de poderes. ¿Por qué? Según nuestro argumento, justamente por esto. Porque la separación de poderes permite un control que en ese ambiente no existe o es demasiado imperfecto. ¿Sí? Este caso me lo salteo, porque es un poquito más... y este también, son demasiado específicos y ya voy cerrando porque ya me pasé. Como comentarios finales, entonces, resumiendo más bien, acá lo que estamos haciendo es extender el modelo que es canónico a esta altura de agencia política, de riesgo moral y selección adversa, en 3 direcciones. Por un lado, introducicimos separación de poderes. Por otro lado, agregamos un tema posicional, ¿sí? Y en tercer lugar, agregamos partidos políticos, ¿sí? Ideológicos. Mostramos que la separación de poderes elimina, en nuestro modelo muy estilizado, el peor resultado de rendición de cuentas electoral, que es ese equilibrio de polarización en el cual siempre se reelige al mismo y no hay ni disciplina ni selección. ¿Sí? Reduce el activismo, ¿sí? Cuando hay fuerte preocupación por la corrupción, es decir, se vuelve más difícil hacer reformas, ¿sí? Lo cual no necesariamente es malo, pero es un hecho que digamos, es una predicción del modelo, eso no significa que sea negativo desde el punto de vista del bienestar. Y desplaza el equilibrio de la rendición de cuentas
entre incentivos y selección. Con eso lo dejaría por aquí. Si hay comentarios. Bueno, primero aplaudimos. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora abrimos espacio para comentarios y preguntas. Bueno, yo tengo algunas, Dale. sí. Yo también. Pero Pero arrancá vos. empezá vos, que yo ya interrumpí, por favor. No, bueno, yo también. No, a ver, se me ocurre que quizás lo probaron y no está acá en la presentación que nos hiciste. Si se pone la elección legislativa como algo de término intermedio, donde, por ejemplo, cosas que no eran observables después de la elección, o sea, que no eran observables para la presidencial, pero sí lo son para la legislativa, digamos. Digamos, cambias un poco tu línea de tiempo. ¿Probaron hacer eso o tienen resultados, o tienen conclusiones similares, digamos, aunque sea cualitativamente, o cambia mucho el modelo? O sea, lo pregunto en particular porque cuando la elección es conjunta hay como un efecto de arrastre, o sea, que tiene que ver por cómo son el diseño de los mecanismos de votación, que hace que en general se vote de forma conjunta ¿cómo se llama? No, entiendo perfectamente. Estaba Pero, por notando... ejemplo, en un esquema como incluso en un esquema como el francés actual, digamos, donde el tiempo entre una elección y la otra es corto, pero no es al mismo tiempo, lo que terminaba pasando es que la gente tendía a darle mayoría al que estaba en el Ejecutivo. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí, me parece un buen punto. Lo discutimos en el paper, pero no presentamos una versión formal de eso. ¿Sí? Lo discutimos brevemente, entre otras cosas, porque el planteo que nosotros hacemos de un votante hiperracional que vota un gobierno unificado o un gobierno dividido, o sea, que elige si darle o no mayorías parlamentarias, a veces es un poco resistido. Puede sonar un poco exigente de más. Y el ambiente que tú estás describiendo es un ambiente en el cual esto es más fácil que ocurra, en realidad. Sí. Uno podría tener una elección de medio término, legislativa, y entonces, en función de lo que se ha visto que ha hecho el Ejecutivo, mantener o no mayorías parlamentarias. ¿Sí? Incluso esto tiene que ver con el régimen electoral específico, porque en Uruguay, antes del balotaje, por ejemplo, no teníamos la posibilidad de dar un gobierno dividido. ¿Sí? Después con el balotaje, esa posibilidad existe, pero es muy limitada. ¿Sí? Hay otros países en los cuales hay muchas más posibilidades, y uno de los mecanismos para eso es justamente uno de los, hay muchos más, ¿no? Es la elección de medio término. ¿Sí? Pero es cierto, esa variante específicamente no la analizamos. Está bien. ¿Ernesto? ¿O otro más que Sí, tengan no, preguntas? yo prefiero a Andrés, no sé si... no. No, en realidad, a ver, primero dos comentarios matemáticos. Los cambios en los resultados son como muy abruptos, ¿no? Es decir, los cambios de regímenes entre los equilibrios, y si el Q se mueve un epsilon, entonces cambia todo. Y lo otro, una pregunta sobre los métodos matemáticos que se usan en las demostraciones. Es un problema de qué se plantea, la maximización de todas las utilidades simultáneas, digamos, ¿cómo es eso? Sí, es cierto. Sí, entiendo que esas cosas tan abruptas no suenan muy razonables, ¿no? Casi que más que matemático suena más bien una pregunta de un tipo con una preocupación por la aplicación, la cosa más... y me parece válido. De hecho, nosotros estamos haciendo ahora, procesando los datos de un experimento que hicimos
en aplicación de una versión estilizada de esto, un poquito más simplificada, y allí le agregamos una pequeña variante que es lo que se llama modelos de votación probabilística, o desde otras tradiciones Random Utility Models. Es decir, son modelos en los cuales existe una aleatoriedad en las preferencias de los votantes. Si fueran desde la línea política, a veces le llama shocks de popularidad, ¿sí? Eso hace que se suavicen muchas cosas. Es decir, estos puntos tan abruptos, como este que aparece aquí, dejan de ser tales, o esta idea de que si el tipo roba no es reelecto, y si no roba es reelecto, ya tampoco es tan extrema. Todo eso se puede suavizar. Claro. Y es relativamente estándar, o ya muy estándar, yo diría que ya es estándar. ¿Sí? En algún sentido puede complicar un poco el álgebra y en otro no tanto. En realidad, yo a esta altura no sé si no debimos haber arrancado directamente por ahí. De hecho, bueno, ahora tenemos una versión del modelo con esas características, y entonces ya no tenemos esos umbrales tan radicales, ¿no? Los mensajes cualitativos son los mismos, ¿no? Claro. No me parece que sea una cuestión central, pero sí es útil, entre otras cosas, por ejemplo, si uno quiere ajustar empíricamente datos, por ejemplo, de un experimento, tiene que posibilitar algo un poquito menos estilizado, digamos, menos bruto, ¿no? Pero aquí la idea era simplemente Claro. plantear de la manera más clara posible, y para eso hacemos los supuestos más extremos, más sencillos. Claro. Pero estoy de acuerdo en que No, gracias. llame la atención. Lo No, otro era las demostraciones. sí, no, sobre el método, son derivadas y no sé, miré un poquito por arriba el artículo, pero tú te planteas la maximización simultánea de todas las utilidades. Sí, claro. Lo que se hace, lo que hay que tener un poco de cuidado porque es secuencial, ¿no? Y en la técnica que estamos usando es de retroinducción. Empezamos por el final y vamos hacia adelante. O sea, Sí. dadas ciertas acciones elegidas por los que jugaron primero, ¿qué es lo que resulta óptimo para el que juega después? Dadas las posibilidades. Estos individuos, entonces, están maximizando utilidades esperadas, formando esas expectativas de la mejor manera posible, como decía, utilizando valles e incorporando todas las observaciones relevantes que tengan, y maximizan sujeto a una serie de restricciones que incluye entre esas restricciones las respuestas de los otros. Y eso es lo de Nash, de este asunto, ¿no? Es decir, es la mejor respuesta a la respuesta del otro. Y para que esto sea un equilibrio, tenemos que haber llegado, haber convergido, ¿sí?, a una situación en la cual todos están eligiendo sus mejores respuestas. Lo que puede ser una muy buena respuesta frente a una estrategia supuesta del otro puede ser una pésima respuesta, una pésima estrategia frente a otras estrategias. ¿Sí? Está bien, gracias. De nada. Enrique. Bueno, Enrique. Sí, yo llegué cuando Ernesto estaba presentándolo a Álvaro. Me perdí la presentación, pero no importa porque yo ya lo conocía de antes, desde hace bastante tiempo. Sobre eso después quiero hacer un comentario. Pero quería preguntar, Álvaro, bueno, y como no llegué a tiempo, no le di la bienvenida en ese momento, se la doy ahora. Me parece muy bueno su participación en nuestro seminario. La pregunta que quería hacer es si han hecho simulaciones del funcionamiento del modelo y qué tipo de conclusiones, si es que han obtenido alguna, han podido obtener de esas simulaciones, e incluso si han simulado más de un periodo. A ver, está bien, gracias por la pregunta y por la bienvenida, Enrique. De esta versión del modelo que está en este paper,
no hicimos simulaciones porque, y capaz que acá me sirve, ustedes me cuenten si es razonable o no, porque en teoría logramos soluciones analíticas claras, ¿no? Closed form solutions, ¿no? Sería solución analítica explícita, es eso, ¿no? En Sí, sí. castellano, no sé. Sí, closed form. Está. O cerradas, no sé cuál es la traducción que se da. Entonces, dado eso, no consideramos particularmente necesario hacer simulaciones. Yo personalmente tengo bastante inclinación, más que Juan, a las simulaciones, quizás porque yo he hecho además más trabajo empírico, entonces me manejo más con ese tipo de cosas. Bueno, y además por una cuestión casual, que hace años que tengo que enseñar macroeconomía, y macroeconomía es el mundo de las simulaciones. A pesar de que yo no investigo en eso, como he quedado enganchado con un curso, tengo que enseñar esa cosa, y es útil, porque sobre todo en economía se usa mucho cuando los problemas no tienen una closed form solution, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando una variante de este modelo que nos llegó un poco por la ventana, no lo esperábamos, pero tuvimos que hacerlo a raíz de resultados de un experimento, en la cual tenemos que aceptar necesariamente un continuo de tipos. ¿Acaso? Eso es muy estilizado, 2 tipos, honesto o deshonesto. ¿Sí? Si yo introduzco un continuo de tipos en un ambiente que es, bueno, y un continuo de tipos con preferencias intermedias, es decir, no es óptimo para estos tipos robar todo lo posible, ¿no? Preferencias que no son lineales en las rentas, ¿sí? Sino que hay un punto óptimo, digamos, cuadráticas en las rentas también, ¿sí? Que es una cosa bastante no ortodoxa en economía, aunque a esta altura ya está bastante aceptado. Son lo que se conoce dentro de la gran literatura de preferencias sociales, ¿sí? Si uno introduce eso, hasta donde nosotros llegamos, puede ser un error nuestro, no tenemos una solución cerrada, ¿sí? No podemos resolver analíticamente. Y llegó un momento que dijimos, bueno, acá marchamos, con esto no tenemos solución posible. Yo insistí para ir por el camino de la simulación. El problema se complica bastante y adopta un aspecto parecido de una manera hiperinformal. Estoy diciendo, sería bueno que no quedara grabado, pero bueno. A mí me recordó... Perdón, Nico, podemos interrumpir la grabación. No, ¿Por qué no no? importa. A mí me recordó simplemente a Bellman Equations, ¿no? El tipo de problema al que llegamos. Pero en un continuo. No es en discreto, no es en tiempo, además, es en corte transversal, en fin. Pero me recordó en el sentido de que el aspecto de esta cosa, sin poder decirlo formalmente, yo no puedo mostrar nada de eso, me recordó a teorema de contracciones, y por ahí pensar en la posibilidad de la existencia de unicidad de esos equilibrios. Entonces, como yo no sabía demostrar eso, porque tampoco tengo un teorema de Blackwell para decir que esto es una contracción, ni, en fin, ninguna de esas cosas, y me sobrepasa hacer nada de eso, dije, bueno, hagamos simulaciones. Porque lo que nosotros necesitábamos ahí era una cosa mucho más aplicada, poder explicar un comportamiento observado en un experimento. Entonces digo, bueno, esto tiene pinta de que va a converger. Y si yo puedo mostrar en un montón de simulaciones que esta cosa converge, y analizar el impacto de distintos parámetros, cambio de parámetros, y todo, está. Bueno, y eso es lo que hicimos, lo que estamos haciendo ahora. Es decir, tenemos un modelo que es una variante un poco más complicada de esto, en la cual no tenemos una closed form solution, y entonces hacemos simulaciones. Y por suerte converge. Y converge relativamente rápido, y da los resultados esperados. Podemos demostrar, sí, analíticamente, por suerte, aún en ese modelo, soluciones en el límite, ¿no? Esto quiero decir, podemos demostrar que el límite con polarización tendiendo a infinito, cuando A es el parámetro que medía la polarización, cuando ese parámetro tiende a infinito, entonces podemos asegurar que pasan ciertas cosas. Cuando ese parámetro es 0, podemos asegurar que pasan tales otras. No podemos decir cosas en el medio porque no tenemos una forma, ¿no?, cerrada, pero sí podemos simularlo, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. Está bien.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tengo una, pero es más general y aprovecho la oportunidad. Pero, perdón, no sé si hay otras antes. No, la pregunta, Álvaro, es sobre, es metodológica general y no intenta ser disruptiva, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué pasa con lo de Kahneman y las funciones de utilidad? ¿Y cuál es tu visión o el pensamiento en el mundo económico sobre... Sí. Bueno, yo diría que hay algo así como dos grandes críticas de las últimas décadas, es difícil poner una fecha, ¿no? A la economía un poco más ortodoxa, formal. Uno es esto de lo que se ha dado en llamar economía del comportamiento, Kahneman, Sebel, Schwartz, bueno, varios más, no sé. La otra es racionalidad limitada, bounded rationality. La cosa de esta de Kahneman y compañía viene por una fuerte influencia de psicología social y esencialmente lo que yo entiendo que están diciendo y la manera en que se ha intentado incorporar esos aportes en la literatura analítica es por la vía de alterar las funciones de utilidad. Es decir, estas funciones que yo ponía acá, por ejemplo, este tipo de cosas, son muy convencionales. ¿Sí? Son funciones de individuos egoístas, que es el supuesto clásico de economía, que el resultado, la utilidad, depende de cómo le va a él, al individuo. ¿Sí? Una de las cosas que argumenta la gente de Behavioral Economics es, bueno, también hay preocupación por los otros. Y ahí entra lo que se conoce como preferencias sociales. ¿Sí? Si yo introduzco preferencias sociales acá, podría hacerlo, y de hecho eso tiene que ver con la extensión que estamos analizando ahora, que es decir, bueno, a este tipo no solo le importa extraer rentas, en el sentido que le guste robarse la guita, irse a pasear al Caribe, lo que fuera, sino que le puede preocupar el impacto que eso tiene en los demás. ¿Sí? Eso implica cambiar la función de utilidad. ¿Sí? La versión que estamos mirando ahora cambia la función de utilidad en un sentido que incluye lo que se llama a veces preocupación por los otros, others regardedness, o bueno, es una forma de preferencias sociales. Eso viene del tronco de Kahneman y compañía. ¿Sí? Está bien, gracias. Típicamente, si uno lo piensa en este esquema, que para mí sigue siendo muy útil, ¿no? Maximizar cierta función de objetivos con ciertas variables de control sujeto a ciertas restricciones. ¿Sí? Acá lo que estamos cambiando es los objetivos. ¿Sí? O estamos enriqueciendo los objetivos, diciendo, bueno, en ciertos ambientes puede haber algo más que aquella cosa de que a mí me gusta consumir más o me gusta, en fin, algo más sutil. Y está bien, y hay mucho escrito sobre eso, y creo que no es un desafío enorme a la literatura convencional, se puede incorporar. ¿Sí? La otra cosa es más desafiante, de hecho, me parece a mí. Lo que es bounded rationality, racionalidad limitada o acotada, es la idea de que los individuos no son capaces de procesar eficientemente la información, de ser tan sistemáticos en maximizar estos problemas, sobre todo, por ejemplo, cuando son problemas dinámicos estocásticos, en fin, ese tipo de historias. ¿No? Eso yo lo veo como más difícil. Hay mucho escrito también, no es que... Y hay versiones específicas de ese tipo de cosas que ya son a esta altura estándar, ¿no? Que se incorporan, pero no es trivial. ¿Sí? Esos son, yo diría, poniéndolo así a un nivel muy sencillo, muy esquemático, los dos grandes desafíos que hay al enfoque tradicional. Y esto último de Bounded Rationality en general tiene más que ver con las restricciones. O sea, en esta cuestión que yo decía, maximizar ciertos objetivos manejando ciertas variables de control sujetos a ciertas restricciones. La mayor parte de las críticas por Bounded Rationality vienen por el lado de las restricciones. ¿Qué sabe el tipo sobre el mundo? ¿O qué información incorpora? De repente desperdicia información.
de repente no toma todas las restricciones que hay que tomar en cuenta. En fin, ese tipo de cosas. Claro. Es complejo porque si no imponemos un poco de disciplina se puede terminar diciendo cualquier cosa, ¿no? El riesgo de irse a un extremo en esto es terminar diciendo, bueno, a la pregunta de por qué los individuos hacen lo que hacen, la respuesta podría llegar a ser porque sí. Si yo no le pongo la disciplina que me impone un programa de optimización bien definido, corro el riesgo de caer en un porque sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado de no irse a ese extremo, pero sí de tener la cabeza abierta, me parece a mí, para incorporar algunas de estas ideas que son útiles. En general no son sencillas, como digo, especialmente en Bounded Rationality, porque ¿por dónde acotamos la racionalidad? Por ejemplo, una de las maneras de acotarla es en el supuesto bayesiano. Uno puede discutir la idea de que la gente es tan bayesiana. En nuestro modelo es muy sencillo, relativamente, ¿no? En algunos ejemplos es muy sencillo, en otros no tanto. Pero hay aplicaciones en las que no. Y entonces existen cosas, por ejemplo, como el K-Level Rationality, o sea, la racionalidad a nivel K. La idea de que hay algunos sujetos que son capaces de hacer cierto nivel de iteración, porque acá implica iterar sobre lo que yo pienso y lo que el otro piensa que yo pienso y lo que el otro piensa que yo pienso bueno, y así, una cadena muy larga, ¿no? Entonces uno puede llegar a tener distintos individuos con distintos niveles de sofisticación, ¿sí? Bueno, hay modelos de esa manera que intentan recoger ese tipo de cosas. No son nada sencillos, yo apenas los conozco, la verdad. Claro. Hay un caso extremo que se puso muy de moda en los 90, pero ahora yo no lo veo, que es, quizás lo hayan oído, no sé, en fin, a Elvio le gustaba, creo, ese tipo de cosas en un momento, Elvio Chinelli, que es juegos evolutivos, ¿no? Si uno va por el lado de juegos evolutivos, ahí tiene una ruptura total con los modelos racionales convencionales y se sustituye la disciplina de la racionalidad por la disciplina de la selección. Ahí entra Darwin con todo. Los individuos son autómatas, llevado a extremo, ¿no? La versión más extrema de eso. Que hacen actúan de acuerdo a ciertas reglas, y lo que se predice es quién sobrevive. Básicamente es eso. Eso es un caso muy extremo. Últimamente no he visto... a mí me parece interesante, es una idea posible, pero obviamente hay que pensar en las aplicaciones, para qué sí, para qué no. Claro. Los individuos, al fin y al cabo, algún grado de racionalidad tienen. Pero bueno, ya, como te digo, o sea, desde ese extremo hasta la racionalidad pura convencional, esto es bien ortodoxo, ¿eh? Lo que estamos haciendo en ese sentido. Los individuos son totalmente racionales y egoístas. No, eso hasta ese nivel de conocimiento llegué, pero te agradezco mucho las explicaciones sobre ese otro mundo, porque bueno, se habla por ahí, tener la visión de un especialista es súper interesante. Sí, a mí me parecen, ya te digo, extensiones interesantes, y estamos analizando una de ellas, ¿no? Que va justamente por el lado de preferencias sociales. Está bien. Bueno. Le agradecemos de nuevo a Álvaro por la presentación y los comentarios. Muy bien. Bueno. Hay varios mensajes en el chat de